Martes crítico. Probablemente suene a lo que no es, a gran batacazo de la bolsa japonesa o a película con Bruce Willis, pero no, es una cosa mucho más sencilla. Incluso algunos de ustedes pensarán que es una chorrada. Y lo que se trata es de hablar de los estrenos del último fin de semana. Es tan sencillo como eso. Pero lo haremos centrándonos en lo que de esos estrenos han dicho los críticos. Los críticos. Los críticos. En este país no habrá menos de 4 o 5 millones de críticos de cine, porque, bueno, aparte de seleccionador nacional de fútbol, el oficio de crítico de cine es casi de los más usados. Uno va a ver una película, consigue tener una opinión y ya es un crítico de cine. Nosotros, como no vamos a poder mirarnos los 4 o 5 millones de opiniones que hay de cada película cada fin de semana, vamos a centrarnos, o bueno, voy a centrarme en lo que es más próximo a mí, que son las críticas que se publican en los periódicos que más o menos tienes cerca. Yo es donde mejor me muevo y creo que es lo que mejor voy a entender porque los conozco un poco. No obstante, si algunos de los millones de críticos que nos vean quieren enviarnos su crítica, su página web, su blog, lo que sea, para tenerlo en cuenta, nosotros aquí vamos a hablar de todo, aunque tenga faltas de ortografía, o sea, que es igual, se puede hacer. Para empezar el espacio este que hoy se estrena, lo vamos a hacer con las películas de este fin de semana. Que hoy se estrena y que será semanal. Será semanal. Y probablemente los martes, porque aunque se llama martes crítico, no descartamos que algún día sea víspera de martes crítico o el día después, pero así es la cosa. Pues de las últimas películas estrenadas, lo que vamos a hacer es una pequeña selección y unos cuantos comentarios críticos publicados. Por ejemplo, bueno, esta semana se han estrenado películas importantes. Se ha estrenado El Hobbit, se ha estrenado 12 años de esclavitud, Diana. Pero vamos a empezar con Lore, una película que ha tenido muy buenas críticas y ha sorprendido un poco más. Y que además nos va a ejemplarizar un poco lo que es el oficio de crítico, pero de crítico de página de periódico, de los viernes cine, es el Día Internacional de la Crítica. Porque si vemos lo que se ha publicado de Lore en los periódicos que yo he consultado, he leído, vemos que la obsesión del crítico hoy en día es encontrar referencias. Es decir, tú quieres hablar de una película, Lore, pero para hablar de Lore, antes tienes que haber encontrado varias referencias, otras películas, dar unos cuantos de rodeos y luego te centras en lo que quieres hablar. Por ejemplo, Antonio Weinrichter en ABC, curiosamente es el único que no ha encontrado referencia. Nos habla de Víctor Erice, o sea, hace un paralelismo entre Víctor Erice y El espíritu de la colmena con la película alemana Lore, bueno, australiana y alemana. Lluís Bonet Mújica encuentra la referencia de Michael Haneke en La cinta blanca y también con La chica terrible de Michael Verhoeven. Sergi Sánchez encuentra una referencia de la película en Peter Weir, en Picnic, el picnic de Hanging Rock, y a ver, así en Terrence Malick también. Terrence Malick también encuentra a Javier Ocaña, es decir, todos en la película que ha dirigido Kate Shortland, australiana, han encontrado referencias a Terrence Malick, a Víctor Erice, incluso Javier Ocaña habla del efecto Malick, los rayos del sol contra el objetivo, manos que acarician las plantas. Y sí, el que realmente no ha encontrado ninguna referencia ha sido Kim Casas en el periódico, que bueno, habla un poco de lo que es la película, el relato del viaje y del conocimiento, se centra en las andanzas de unos niños al término de la Segunda Guerra Mundial, para a partir de la odisea personal de ellos describir de manera contundente la sinrazón de la violencia y bla bla bla. Esta especie de intentar enterarte de qué valore y encontrar un montón de referencias de directores de otras películas es bastante común en los críticos. Lo podremos ver más semanas y probablemente mejor explicado. En Diana
otro de los estrenos esperados, no sé muy bien por quién, pero esperados este fin de semana. Casi todos hemos coincidido en que es una película flojita. Por ejemplo, en La Vanguardia, Jordi Batlle dice que es una película tan correcta y bien planchada como extenuantemente convencional y previsible, centrada en los últimos años de Lady Di. Bueno, en La Razón, Carmen Lobo le da una auténtica dentellada, pues dice: anodina, insuficiente, plana, la cinta no aporta gran cosa a la historia. Es realmente, ahí sí que va al cuello. Javier Ocaña hace una larga parrafada para hablar de, digamos, de la inconsistencia histórica de la película, porque dice: probablemente todo lo que nos cuenta Diana es una especie de contraplano de lo que conocemos, es su historia romántica con un cirujano pakistaní, y claro, lo que hace el director Oliver Hirschfield, a ver cómo es, Hirschfield, es pues fantasear un poco o digamos imaginarse cómo pudo ser esa relación. Dice Javier Ocaña: probablemente un cirujano pakistaní fuera el gran amor de la vida de Diana, probablemente se pusiera peluca morena para dar una vuelta por el West End e ir a conciertos y que nadie la reconociera, probablemente un transeúnte le mirara el culo y le dijera tía buena, cosas que ocurren en la película, probablemente un día se colara en el hogar de su amor mientras este salvaba vidas en el hospital para hacer de chacha. En fin, todo lo deja en ese plano del probablemente. Yo, en mi comentario que he hecho en el ABC, bueno, en realidad vengo a decir que lo que hace es algo parecido, mucho más corto. En la ABC solemos hacerlo todo más corto que en El País, que la mirada que hace el director sobre la pareja solo puede ser la mirada de Dios, es decir, la que ven los ojos de Dios. Es eso que se llama así en el cine porque te cuenta lo que nadie ha podido ver. Si hay dos personas en una habitación y te cuentan lo que pasa y ninguna de ellas te lo ha dicho, te lo estás imaginando. Bien, ese tipo de mirada. Yo personalmente porque uno de los puntos claves de la película era la interpretación de Naomi Watts. A mí me parece que está bien Naomi Watts, pero que se me parece mucho a la que hizo Anthony Hopkins de Hitchcock, que todo el tiempo estás viendo a Naomi Watts. Yo siempre veía a Hopkins, no a Hitchcock, y aquí veo a Naomi Watts interpretando a Lady Di, que yo creo que es justo lo contrario que consiguió Stephen Frears con The Queen y con todo lo que hizo alrededor. Kim Casas, en El Periódico, al hablar de Diana, dice una cosa muy interesante, de que la película omite la visualización de la familia real, y es muy elegante al evocar la muerte de la protagonista. Es cierto, estas dos cosas. No sale la familia real. La familia real salía en la película de Stephen Frears, donde no salía Diana, salía... Y es verdad que sí que hace una elipsis, bueno, se puede considerar elegante en todo aquel aparato de la muerte. El resumen de esta película de Diana es que no colma las expectativas de cualquier espectador que se quiera enterar de algo realmente sólido sobre la princesa de Gales, o exprincesa. Pero las dos películas fuertes de la semana, vamos a decir primero la del Hobbit, porque, bueno, es la más espectacular, continúa una saga que tiene mucho éxito, todo el mundo lo espera, pero lo que he encontrado en el tono general de las críticas es un cierto reproche todo el mundo la pone muy bien, pero todo el mundo le reprocha sobre todo lo larga que es. Claro, es una película de 3 horas, y es curioso, esto lo digo como gracia, porque algunos, para reprocharle lo larga que es la película a Peter Jackson, lo que hacen es una crítica no larga, larguísima. Y claro, la síntesis, por ejemplo, Jordi Batlle empieza
a hablar de la película, empieza a hablar de James Cameron, luego de Piraña 2, luego se va con Avatar, entra en el Hobbit ya y ya en el último párrafo dice: este destierro absoluto de la síntesis revierte en una película farragosa. Pero bueno, hemos tenido que leernos 3/4 partes de su crítica para que él llame farragoso a Peter Jackson, porque es verdad que ha hecho una película muy larga. Y Jordi Costa en el País igual, le dedica las 3, ¿no?, prácticamente toda la crítica que hace a, bueno, a hablar de muchas cosas. Dice incluso de la tercera que va a hacer. Habla de la próxima que va a hacer, que todavía no la ha hecho, pero y hacen temer lo peor para una tercera que tendrá que inflamar toda su paja. Y sigue hablando, y ya en el último parrafito habla de las 3 secuencias claves de la película. Quiero decir que muchas veces criticamos defectos a los directores que somos incapaces de aplicarnos a nosotros mismos. Carmen Lobo en La Razón, la verdad es que la deja pues prácticamente sin planchar, porque te da una sensación de déjà vu. Claro que te da una sensación de déjà vu, estamos ya de la Tierra Media hasta el gorro, pero bueno, de eso se trata. Es una película que va de eso, ¿no? Déjà vu, claro, si no hubieras visto ya un poco todo ese ambiente y todo, pues tú me contarás. Yo, que no soy de estas películas, que yo lo reconozco, que a mí las que me gustan son otras, más cursis y más tal, la verdad es que me sentí bastante abrumado por la película. Yo el 3D la vi en un cine, en una sala especial y tal, y la verdad es que me gustó muchísimo y me lo pasé muy bien, se me pasaron las 3 horas volando. Y sí que le pongo una pega, que luego he visto que no coinciden en absoluto con los demás, porque a los demás les parece maravillosa toda la escena del dragón y todo ese tramo de la película con el dragón Smaug. Y a mí, y aquí lo digo, el mayor de los pesares para mí de la película es el bicho que le da el título, Smaug y su desolación, que protagoniza todo el tramo final y que es muy asombroso, espectacular y que lleva la intriga hasta cotas que te impiden ir al baño a esas alturas de la película. Pero para mí es una alimaña latosa, es muy pesado, se empieza a parlotear, es una especie de charraira que con una filosofía de estas de recuelo, de bla 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 bla. Pero bueno, es un aspecto que tampoco haría mucho, subrayaría demasiado. Sí quisiera decir que no estoy tampoco tan de acuerdo en todas esas voces que han salido a decir que Tolkien se enfadaría si viera la adaptación o en lo que está quedando la adaptación de su mundo por parte de Peter Jackson, porque le ha añadido algún personaje, le ha cambiado alguna, en fin. Y bueno, si Tolkien se queja de lo que Peter Jackson ha hecho con su universo, habría que imaginarse que tiene que hacer Juan Marcé con aquellos que han llevado sus novelas al cine. Se tendría que quemar a lo bonzo. Y bueno, la última película que vamos a tratar hoy ya me está llamando Juan Marcé para decir que no está dispuesto. La última película que vamos a tratar hoy es esta de 12 años de esclavitud. Una película que empieza a sonar como las importantes del año, sobre todo a efectos premios, los Oscars, los Globos y tal. Será una de las ganadoras o de las perdedoras, en eso quedará la cosa. De 12 años de esclavitud, una película que ha hecho Steve McQueen, casi todos hemos señalado un par de detalles fundamentales, que en ella McQueen sigue, digamos, en su manera de presentar la zona oscura de los personajes y también la facilidad con la que consigue hacer visible la crueldad y bueno, la facilidad y la total muestra de ello, sobre cómo hemos llegado casi todos a darnos cuenta de que Steve McQueen
ha hecho una película que se parece mucho a Hunger y a Shame. Se parece mucho en el sentido, por ejemplo, como lo explica Sergi Sánchez en La Razón. Este lo añade a su nómina de personajes torturados, y como ocurría en Hunger o Shame, o Nando Salvá, que habla de lo mismo, de que es otro estudio extremo de un hombre atrapado en su propia carne, aunque Nando le pone la pega de que 12 años de esclavitud no tiene el rigor formal y el riesgo estético que tenían las otras, y que elimina la distancia emocional entre el autor. Yo no estoy seguro de entender lo que quiere decir, pero en principio no sé si estoy de acuerdo. Yo sí, también me di cuenta de que esa manera de ver al hombre sufriendo era un poco parecida a la que había hecho ya en Hunger y Shame, y bueno, que es su manera de retratar el aguante del ser humano, sus inmundicias, sus crueldades. El que no hace hincapié en eso es Carlos Bollero. Carlos Bollero, en general, tiene un trato, no sé, templadito con la película. Bueno, le ha gustado, pero le hace algunos reproches. Por ejemplo, le reprocha que hay momentos en los que le agradecería a Steve McQueen que no fuera tan directo, que echara manos de la elipsis. Dice: me impresionan más los momentos en los que funciona la sutileza que la exposición hiperrealista de incontables latigazos y el torrente de llagas. Bueno, sí, no creo que sea lo importante tampoco de la película, es un poco su estilo, y él, Steve McQueen, pues lo hace a su estilo, lógicamente. Y lo vamos a dejar aquí antes de que rompamos nada, porque yo creo que en otras semanas intentaremos ser un poquito más duros con las películas y menos duros con los críticos, o al revés, menos duro con las películas y un poquito más duros con los críticos, que somos los protagonistas del espacio este, un poco tonto.